Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la presencia del Señor hoy en este día, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios y pues ahora a mí me tocó, ¿verdad?, compartir el mensaje con ustedes. A los que nos están viendo, pues Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que estén. Les mandamos bendiciones, que el Señor esté con ustedes. Y ahora pues vamos a ver un mensaje que es 7 cosas o cosas de cómo Dios por qué nos escogió, para qué nos escogió, para qué nos eligió y para qué estemos predestinados, ¿verdad? Sí. Pero antes que empecemos el mensaje, vamos a ver un versículo también para ver desde cuándo Dios nos ha escogido y desde cuándo Dios nos predestinó, ¿verdad? Y para eso vamos a tomar la palabra en la Biblia, allí en Jeremías 1:5, perdón. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5:1. 1:5. Ah, 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí nomás, hermano. Gloria a Dios. Allí nos habla, hermanos, de que desde que antes que el Señor nos diera vida, Él nos escogió. Aquí tengo otra versión de que en la palabra dice, en la de Dios habla hoy, dice: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Desde antes que nosotros tuviéramos vida. Y por esa razón estamos aquí, somos elegidos. Y por eso vamos a orar también, hermanos, para darle la gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Y que hoy tú, Señor, tu mensaje, Padre Santo, venga, Señor, con el poder, Señor, para que se quede tu palabra en nuestros corazones, Padre Santo. Que nos ayude, Padre Santo, a entender, Señor, tu propósito en la vida, Padre Santo. ¿Para qué nos has escogido, Padre Santo? ¿Y para qué estamos aquí, Señor? Queremos seguir, Señor, haciendo tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias y yo te pido, Padre, que hoy tú, Señor, tu palabra, Señor, se quede en los corazones de mis hermanos. Te doy gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a comenzar, ya que sabemos desde cuándo Dios nos escogió, desde antes que naciéramos, ¿verdad? Amén. ¿Y para qué nos escogió? Pues vamos a ver ahí en 1 de Corintios 1:27 y 28. ¿Sí lo puede leer, hermanito? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues aquí nos habla la palabra que Él nos escogió para avergonzar al sabio, ¿verdad? En otra versión dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, dice, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. El 28 dice: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Muchas personas en veces, y yo me edifico con este versículo, ¿verdad? Porque así en mi vida fue, ¿verdad? Que tal vez muchos pasamos por esta situación, en veces nos humillan, en veces hemos pasado por situaciones donde la gente cree que no somos nada porque por la vida que llevábamos o por la vida que pues teníamos, ¿verdad? Pero mire, los planes de Dios son para que tú, Él te escogió para que tú avergüences a los sabios. Porque en veces los sabios, los que se creen que saben todo, al final van a quedar avergonzados, ¿verdad? Y hay veces que Dios los pone a ustedes en una familia o en un lugar donde allí también van a quedar avergonzados ellos.
porque ellos a ver que ustedes buscan y están en las cosas de Dios, pero ellos creen como que eso no tiene importancia. Pero luego ellos mismos se dan cuenta y vienen y les piden a ustedes un favor o una ayuda, o que, hermano, ay, oren por mi hijo, oren por alguien que ellos saben. Porque ellos no lo están haciendo por ellos mismos, porque no saben cómo, pero saben que ustedes sí saben, que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque hemos sido elegidos para eso. Entonces luego al final ellos como que se sienten hasta como avergonzados, porque vienen, a pesar de que no les gusta tu forma de ser, o cómo vives, o cómo hablas, o así, entonces al final vienen a pedirte un favor o algo, ¿verdad? En este caso a mí, pues mi vida también era así, que me decían que yo a lo mejor no iba a hacer nada, y así me creí yo por un tiempo, que a lo mejor pues yo no era nada para el mundo, ¿verdad? Pero para Dios, mira, me escogió y aquí estamos así, pues echándole ganas y sirviéndole a Él, porque esto es para darle la gloria a Dios. Amén. Todo lo que nosotros hacemos es para darle la gloria a Dios, amén, ¿verdad? Aleluya. Entonces dice que escogió de lo menospreciado para avergonzar también al fuerte, ¿verdad? Esto nos habla de la grandeza del amor, de la gracia de Dios, que Él no se fija en la posición social para trazar un propósito con nosotros. Al contrario, Él escoge de lo más vil y menospreciado para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. O sea que las personas que tienen como ese orgullo y esa vanidad, Dios los va a usar para abatir a ese orgullo, ¿verdad? De hecho, en veces hasta uno se queda también sorprendido con uno mismo, que dice uno, yo ya no soy así, ya no soy tan orgulloso. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios te está moldeando, te está cambiando, te está haciendo sentir que ya no, que tienes que cambiar a ese orgullo, ¿verdad? Esa vanidad. Vamos a ver un ejemplo también como, bueno, yo lo vi como en el rey David, ¿verdad? Y que habla en Primera de Samuel 16, 6 al 13. Amén. Y llama a Isaí ¿sí es ese? Sí. Y llama a Isaí el sacrificio y 16, 16, 6 al 13. 16 al 13. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. En esta historia, hermanos, nos relata el Señor que Él, pues los hijos, ¿verdad?, de Isaí, yo creo que mismo Samuel vio a Eliam, y lo vio grande, lo vio fuerte y dijo, yo creo que este es el elegido, este es el escogido. Pero Dios le dijo, no, Samuel, él no es. Entonces dijo, entonces, ¿quién será? Y en eso nos podemos ver que en veces, pues por la gente que es presumida, que se siente fuerte y grande, entonces pensamos que a lo mejor ellos tienen más talento, tienen más unción o cosas así, ¿verdad? Pero Dios dice que Él no se fija como en lo que, por lo visto, ¿verdad? Él se fija por lo que hay en el corazón de las personas. Entonces pasaron todos los hermanos y al final,
pues ni uno fue, ¿verdad? Aquellos que eran grandes, fuertes, no estaban dentro de que Dios los estaba escogiendo. Y les dice, y bueno, ¿son todos? Y dice, no, falta uno. Pero él está muy niño, está muy chiquito, es muy humilde, él es pastor de ovejas. ¿Qué va a hacer él, el elegido, verdad? Y tenían como que estas cosas con él, porque lo menospreciaban, ¿verdad? Porque él era el más chico. Y así pasa en veces en las familias, que en veces porque ven al hermano más chico, lo quieren hacer menos, le hacen bullying o como sea, ¿verdad? En familias, en hermanos, en toda la gente, en todo el mundo, en veces nos pasa esto. Pero cuando Dios te ha escogido, es para avergonzar a aquellos, ¿verdad? Entonces, ya luego le habla David, viene David y dice Dios, le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque él es el elegido, ¿verdad? Entonces, allí vemos que Dios no se fija por cuánta apariencia tengas o cuánta estatura tengas o qué tan fuerte estés, ¿verdad? Él puede escoger a cualquier persona, de hecho hasta a un niño, Él busca a los niños también, los jóvenes, para avergonzar a aquellos. En este tiempo ahorita yo creo que hasta un niño puede ir hacia el Papa y dejarlo en vergüenza, que quede pues en vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces esta es la historia que nos habla la palabra de Dios, cómo Él usa a los que somos humildes o que tenemos ese corazón de agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Y en otra historia que nomás la podamos a dejar allí para que la lean ustedes en su casa, es en Génesis 37, 1 al 35. Esa nomás apúntenla, hermanos, y ya luego la pueden leer. Esta historia también relata de cómo hablamos de José el soñador. A él también sus hermanos lo menospreciaron en ese tiempo, ¿verdad? Es más, hasta lo vendieron. Imagínense qué tan bajo llegaron estos hermanos a vender a su propio hermano, a su hermanito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo miraban como que él no cabía. No decían, no, tú aquí no cabes aquí, no eres de aquí, ¿verdad? Como menospreciándolo, pues, ¿verdad? Y al final los hermanos de él tuvieron que ir a pedirle ayuda a él mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quedaron en vergüenza y ese era el propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios nos pueda usar en todo tiempo y Él no se fija en la posición social, que si tienes casa, que si tienes carro. Él no, Él solamente busca tu corazón y si tú estás dispuesto, cualquier persona, yo les digo, cualquier persona, lo veo en mí, hasta yo a veces me quedo yo sorprendido de cómo estoy creciendo espiritualmente, en las cosas de Dios. Algo que yo nunca me imaginé que iba a poder alcanzar tampoco a tener este entendimiento que el Señor me ha dado, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios es la que nos hace que llevemos ese entendimiento. Ahora son cosas que ya sabemos, pero siempre que las vemos, las volvemos a repasar, nos vuelve a dar otra vez el Señor un poquito más de sabiduría, un poquito más de entendimiento, para seguir echándole más ganas a las cosas de Dios, porque Él quiere que siempre apliquemos su palabra, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, pues eso es lo que Dios nos ha escogido para abatir el orgullo y la vanidad del hombre y pues para avergonzar al sabio, ¿verdad?, al fuerte. Entonces nosotros solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Amén. Otra de las cosas que el Señor nos ha escogido, lo dice allí en Efesios 1:4. Ese sí, si lo buscamos, si podemos leerlo, Efesios 1:4. Ok, adelante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. Eso relata, hermanos, bueno, aquí en otra versión dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defecto, que quiere decir sin pecado, sin mancha. Tenemos que estar ante la presencia de Dios sin defecto, sin mancha. Por eso es que nosotros aquí nos compromete el Señor a vivir en una vida en santidad y que tengamos una comunión con el Señor diario, ¿verdad? Porque solamente a través de la santidad el Señor nos va a poder santificar, ¿verdad? Con su palabra, por su Espíritu. Estamos dejando las cosas que no le agradan a Dios, entonces está bien, porque Él, por su Espíritu Santo, nos va a santificar, ¿verdad? Porque Él honra a los que lo honran. Si nosotros lo honramos de esa forma, entonces el Señor sí va a poder quitarnos
esas manchas, esa mancha que tenemos, ¿verdad? Ese defecto, porque dice que vamos a estar en la presencia, somos elegidos para ser santos y sin mancha en su presencia, delante de Él. Entonces no podemos estar en su presencia si tenemos una mancha, ¿verdad? O si tenemos defecto. Un defecto es eso, una mancha, pero Él, porque cuando tú te esfuerzas a que te comprometes a tener una vida en santidad y una comunión con Dios, Él te va a quitar Él te va a limpiar, Él te va a lavar, te va a quitar esa mancha. Entonces por eso en veces sí es bueno que pues nos sometamos un poco más, que nos comprometamos con Dios, cada quien con pues así que con su convicción que tenga uno, ¿verdad? Con el Señor, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. En mí ha hecho mucho. Yo no tengo ni cómo agradecerle ni pagarle. Y si esta es una forma de adorarlo y agradarle y darle la gloria y la honra, entonces aquí estamos y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces también para eso debemos de apartarnos de las cosas que impiden la comunión con el Señor, ¿verdad? O sea, todas las cosas que no le agradan a Él. Y Él se va a encargar de limpiarnos bien, ¿verdad? Para no estar con esa mancha, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor para eso nos escogió también, ¿verdad? Y vamos a ver otra allí adelantito también, que dice ahí en Efesios 1:5, allí la que sigue. Amén. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, gloria a Dios. Aquí en otra versión dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. O sea que por el puro efecto de su voluntad, por el puro amor de Dios, nos escogió para que fuéramos sus hijos, ¿verdad? Qué privilegio tan grande tenemos, hermanos, de que seamos sus hijos, porque no todos son sus hijos. La mayoría son creación de Dios, pero hay los que ya aceptamos a Jesucristo, ya somos sus hijos. Él nos escogió para ser sus hijos. Y yo por eso pues les consejo los que están oyendo, viendo, que si no han aceptado a Cristo en sus corazones, pues que lo hagan, para que también sean hijos de Dios y sean parte de esta familia espiritual, de esta familia celestial que un día nos vamos a volver a ver allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor hizo, nada más nos escogió para ser sus hijos. Mientras estaba buscando sobre el mensaje, vi una ilustración de que, y me gustó para compartir con ustedes, es de que un grupo de niños se burlaban de un niño, ¿verdad? En la escuela, porque él era hijo adoptivo. Y le decían, tú no eres el verdadero hijo de tu papá, ¿verdad? Como haciéndolo sentir mal. Y él se aguantó lo más que pudo, pero al final le contestó. Lo único que él pudo contestar, les dijo, lo único que les pudo decir es que mi padre me escogió a mí, ¿verdad? Y sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. En este caso, si lo vemos así como que Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Y viendo como es bonito saber que Dios de todo el mundo te escogió a ti, a mí, y entonces somos escogidos por Dios. Así ahora sí que venga alguien y que te quiera decir otra cosa, que tú no eres hijo o algo, eso es mentira, porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo afirma que tú eres su hijo, entonces nadie te puede decir que no eres su hijo. Pero como hijo, también nos compromete a ser como hijos, ¿verdad? Vamos a ver allí en Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, gloria a Dios. Dios en su conocimiento, hermanos, anticipado que tenía de todas las cosas, dice que nos eligió para obedecer y ser rociados con la sangre de su precioso Hijo. Dios te pide obediencia y Él se encarga de capacitarte, a enseñarte cómo obedecerlo. Para eso Dios nos ha elegido y respondernos a su propósito en nuestras vidas.
nos pide obediencia. Es lo que Él quiere, que obedezcamos, ¿verdad? A través de la obediencia vamos a recibir más sabiduría, más entendimiento. Vamos a poder servirle a Él un poquito mejor porque estamos obedeciéndole a Él, ¿verdad? Entonces es lo que Él nos pide, que si ya cuando tú le obedeces, si ya te enseña cómo obedecerle, ¿verdad? Solamente hay que estar atentos a lo que estamos escuchando. Por eso siempre es importante, es bueno escuchar los mensajes, leer, ¿verdad? Discernir, para que todo eso el Espíritu te revele más de sus misterios. En veces hay muchas cosas que todavía no entendemos, no sabemos muy bien o no estamos así como seguros de cómo va a estar cómo puede ser el fin o cómo va a venir el Señor, pero Él viene y Él va a venir y no vamos a saber ni cómo, pero Él viene por una iglesia que esté en obediencia, que esté en santidad, que guarde su palabra, ¿verdad? Entonces de esto se trata nosotros, de crecer más y de estar pues en obediencia con el Señor, ¿verdad? Otra de las cosas allí en Efesios, vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Aquí Dios nos habla, hermanos. Dios dice que de antemano, lo cual significa que Dios hizo esto de manera previa y anticipada, preparando buenas obras de tal manera que nosotros podamos andar en ellas. Dios dispuso de antemano que adoptemos una conducta consecuente a la fe que profesamos, y esa conducta está orientada en salvarnos. Eso nos va a salvar, nos va a hacer crecer más, ¿verdad? Pero ya las obras, ya Dios ya puso las obras. O sea, solamente es que uno se disponga a andar en ellas, ¿verdad? Andar en su camino, y esas son las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Todo lo que hacemos ya es para la gloria de Dios. Amén. Andamos ya en el camino de Dios y Él por eso pide que guardemos bien su palabra, que obedezcamos para no caer o para no resbalar, ¿verdad? Porque Él Él ya tiene las obras hechas, ¿verdad? Dios nos pone en un buen camino, nos da una buena luz y nos proporciona unos buenos pies para que andemos en ella, ¿verdad? Tenemos que mantenernos con unos pies muy fuertes, ¿verdad? Para seguir en ese camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que nosotros pues hemos, en 2 de Timoteo, dice 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, ¿sí? Allí ya Dios nos está dando a entender que ya Él nada más quiere que andemos en su camino, para que en ese camino Él nos vayamos perfeccionando más, aún más, ¿verdad? A veces sí decimos, es que nadie es perfecto, pero si vamos en el camino de Dios, nos va a ir perfeccionando más hasta que lleguemos a ser perfectos. Amén. Como Él es perfecto, ¿verdad? Entonces es nada más no desmayar y seguir en el camino, ¿verdad? Así es. Entonces vamos también allí a ver, ahí adelantito, otra vez en Pedro, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Aquí nos habla que somos una raza escogida, conformámonos un sacerdocio real. Somos gente vestida con la santidad de Dios y somos un pueblo de propiedad privada de Dios. Y todo esto para que seamos anunciantes, predicadores y portavoces de las buenas nuevas, o sea, del Evangelio, y seamos testigos de la grandeza y del amor de Dios para con cada uno de nosotros. O sea que en esto se va a reflexionar mucho nuestra vida, nuestra conducta, nuestra vida espiritual, cómo somos entre nosotros, ¿verdad? Porque si todos estamos ya revestidos, entonces tenemos que vernos bien entre nosotros, amarnos, cuidarnos, ¿verdad? O mismamente al mundo, anunciarle a la gente de allá
que debemos de decirle al mundo que sin Cristo vivíamos en tinieblas, ¿verdad? Pero ahora en Cristo vivimos en la luz total, ¿verdad? Amén, aleluya. Así tenemos que verlo porque así Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Que nos escogió para estar en santidad en Él, ¿verdad? Entonces Él, y dice también la palabra que somos la luz del mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, si Él nos escogió para esto, entonces nosotros tenemos que, pues, agradecerle al Señor y vivir conforme lo que dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver allí uno último que es en Romanos 8:29. Amén. Amén. Adelante, hermano. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la sigue. Así está bien, hermano. El propósito de Dios es por lo cual Él te ha escogido para eso, para que entre todos los hermanos seamos que Jesucristo sea el hermano mayor de nosotros, ¿verdad? Y verlo a Él como nuestro hermano mayor, que Él dio la vida por nosotros y que Él nos quiere, nos ama, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios principal, ¿verdad? Que tengamos a Jesucristo, pues dándole la gloria y la honra a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, verlo como un hermano mayor, y pues Dios siempre va a hacer en tu vida eso, ¿verdad? Porque Él te hizo a su imagen de Él. Y Él quiere que lleves también en tu vida un carácter y ejemplo y el testimonio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ese es el camino de la excelencia y es el principal propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga.